Mamá ya había preparado los platos cuando subí. Tostadas, huevos estrellados, con la salsa picante justa aparte. Solía hacerlo cuando estaba en el instituto, antes de las prácticas de soldadura. Por un momento, me dejé llevar por la idea de que significaba algo. Solo estaré fuera 2 días, dije, deslizándome en la silla frente a ella. Solo tengo un contrato de mantenimiento en la fábrica de Brookings, pero empiezo el nuevo trabajo el lunes. Ella asintió, removiendo el café lentamente. ¡Qué bien, cariño! Parecía un reflejo, más que una respuesta. No apartó la vista del teléfono que tenía a su lado, ni siquiera cuando sonreí. Sé que no es una empresa tan grande como Maroch, pero el sueldo es bueno. Prestaciones a tiempo completo. Por fin podré pagar lo que me queda de lo que te debo. Aún así, no hubo contacto visual. Solo un zumbido distraído. Escribió algo y apartó la pantalla de mí. Me concentré en mis huevos. No lo hagas raro, me dije. Me dejó quedarme cuando lo necesité. No tenía por qué hacerlo. Cuando me puse de pie para enjuagar mi plato, finalmente ella levantó la mirada y dijo, «Conduce con cuidado». «Lo haré», dije. Me besó la mejilla un poco rápido y me abrazó de lado como si estuviéramos actuando para alguien que no estaba presente. Luego volvió a su teléfono. El sol de la mañana proyectaba largas sombras mientras caminaba hacia el coche. Mi bolsa de lona tintineaba con el equipo de soldadura dentro. La guardé en el maletero como si estuviera preparando un nuevo comienzo. Y al salir de la entrada, miré hacia atrás una vez y vi que las cortinas se movían. Solo un poquito. Lo justo. Entré en nuestra calle sobre las 6:32, horas antes de lo previsto. El trabajo había terminado más rápido de lo esperado y estaba deseando meterme en la cama. Mis manos aún olían a acero caliente y goma quemada, una sensación de arraigo familiar. Pero al frenar frente a la casa, las vi, bolsas de basura negras. Docenas de ellas estaban alineadas a lo largo del borde del jardín delantero. Algunas estaban rotas, derramando calcetines, suéteres, cuadernos, e incluso mis guantes de soldador, sobre el césped irregular cerca de la puerta. Mi bolsa de lona estaba erguida, como si la hubieran lanzado y hubiera caído mal. Mi monitor de juegos estaba inclinado contra el buzón, sin envolver, expuesto y justo detrás de las bolsas. Mi madre sostenía su teléfono como si estuviera grabando una demostración de cocina. Junto a ella, Noel tenía el brazo extendido, como si se tomara una selfie, ofreciendo a sus seguidores una vista completa del espectáculo. Pude escuchar su voz incluso antes de salir del coche. «Y ahí está», dijo, de vuelta de otro viaje de negocios, todavía debiendo $8,000 de alquiler. Estén atentos, amigos. Así es como se ve el derecho a prestaciones. Griffin caminaba de un lado a otro como un portero sin rumbo. Al verme acercarme, sonrió con suficiencia, se acercó a una de las bolsas y le dio una patada tan fuerte que mis libros resbalaron al suelo. «Por fin», murmuró. «El gorronero de la familia se ha alargado para siempre». Abrí la boca, pero no salió nada. Sentía como si alguien hubiera accionado un interruptor y me hubiera quitado todo el aire del pecho. Mi mamá levantó su teléfono y narró, con su voz pulida y performativa. «Calista Wren, 29 años, lleva meses viviendo en mi sótano como un parásito. Ya no más. Este es tu aviso de desalojo. Público y permanente». Algunos vecinos se quedaron paralizados en sus porches. La señora Whalen, al otro lado de la calle, sujetaba la correa de su perro con ambas manos, con expresión indescifrable. El señor Linton filmaba desde detrás de un arbusto. Nadie se movió. Nadie dijo nada. Me agaché lentamente y recogí el libro de tapa dura que se había deslizado de la bolsa. La tapa estaba doblada. La enderecé, la dejé a un lado y cogí el siguiente. No lloré. No grité. Simplemente seguí cargando mi coche, pieza por pieza, mientras la voz de Noel resonaba detrás de mí, narrando cada paso como si fuera su trabajo. Cerré el baúl con cuidado y me giré una última vez. Todavía estaban filmando. Todavía sonreían. «Disfruta del espectáculo», dije en voz baja. «Pronto tendrás noticias mías». Acababa de cerrar la puerta trasera de mi coche cuando oí que la puerta del porche se abría de golpe. Mi padre bajó las escaleras, con la cara roja y la mandíbula apretada, y sin decir palabra, me arrojó un juego de llaves.
Me golpearon en el costado de la cara con un ruido sordo y aterrizaron en la grava. Toma tus cosas y lárgate, ladró. Ya no eres nuestra hija. Los adultos de verdad no se aprovechan de sus padres a tu edad. Parpadeé y me froté la mejilla donde el metal había. Me quedé atónito y me agaché para recoger las llaves. No me inmuté, no delante de él. Se quedó allí, con los brazos cruzados, esperando una crisis nerviosa dramática. Noel había inclinado la cámara para sacar una mejor foto. Griffin volvía a pasearse, sonriendo como si ya hubiera ganado el partido. Abrí la puerta del conductor, me subí y la cerré con mucho cuidado. Antes de arrancar el motor, los miré a los tres por la ventana. Mamá, con su indiferencia ensayada. Noel, con su asco fabricado. Griffin, con su crueldad practicada. Entonces miré a mi padre. No me quitó la mirada de encima, pero algo se desvaneció, quizás confusión, al ver que yo tampoco la quitaba. Giré la llave, arranqué lentamente y no miré atrás. Conduje sin rumbo un rato. Las calles familiares del barrio se confundían. En algún momento, terminé en el estacionamiento del supermercado. Con las luces apagadas y el motor en marcha. Sentado allí con las dos manos en el volante. No fue hasta que llegué al apartamento de Elena, la luz del porche todavía encendida, que recordé el sobre. Llevaba más de un año en el fondo de mi archivador. Papel grueso, sin remitente, solo mi nombre escrito con la inconfundible letra de mi abuelo. Me lo dio en el hospital unas semanas antes de morir. Me dijo, no lo abras a menos que las cosas se pongan feas. Nunca pensé que lo necesitaría, pero ahora todo dentro de mí me dice, ábrelo. Dejé mi bolso de mano en el suelo, saqué el sobre del bolsillo lateral y lo puse sobre mis rodillas. Lena preparó té y lo puso en la mesa junto a mí. Luego se escabulló a su habitación sin hacer preguntas. Sabía que hablaría cuando estuviera listo. Me quedé mirando el sobre un buen rato antes de abrirlo. La solapa se levantó limpiamente, como si hubiera estado esperando pacientemente todo este tiempo. Dentro había una carta doblada, varios documentos notariados y una tarjeta de presentación de un bufete de abogados del centro. La carta estaba escrita a mano. Calista, si estás leyendo esto significa que han hecho lo que temía. No pude protegerte de ellos mientras estaba vivo, así que lo estoy haciendo ahora. He puesto parte de la casa, la cabaña del lago y el edificio de la tienda a tu nombre. Todo es legal, todo documentado. No les debes nada. Ni disculpas, ni silencio, ni culpa. Esto es para cuando olvidan lo que vales. Abuelo. La habitación se volvió borrosa. Mis dedos temblaban, no de tristeza, sino de algo más intenso. Algo parecido a la claridad. Los documentos lo respaldaban todo, un fideicomiso en vida. Mi nombre figuraba junto a los porcentajes. 40% de la vivienda familiar. 50% de una cabaña junto al lago en el condado de Coos. El 35% del edificio comercial donde funcionaba el negocio de mi padre estaba en Riverdale Street. La tarjeta de presentación en la parte inferior decía, Arthur Dorsey, Derecho Patrimonial y de Propiedad. A la mañana siguiente, llamé. Su recepcionista dudó, hasta que mencioné el nombre de mi abuelo, y luego me ofreció un turno de último momento esa tarde. La oficina del señor Dorsey estaba en un antiguo edificio de piedra cerca de la universidad. Muebles de caoba. Un reloj silencioso. Paredes cubiertas de volúmenes legales. Se acordó de mí inmediatamente. Solías acompañarlo a las reuniones, dijo. Siempre traías ese cuadernito rojo de dibujo. Asentí. Revisó los documentos cuidadosamente, hojeándolos con el tipo de precisión que solo décadas de práctica pueden lograr. Cuando levantó la mirada, su expresión era ilegible, pero su voz era firme. Todo es válido. El fideicomiso se formalizó antes del fallecimiento de tu abuelo. No pueden desalojarte legalmente, vender sin tu consentimiento ni alegar desconocimiento. Si han estado cobrando alquiler o pidiendo préstamos con alguno de estos como garantía, es posible que tengan un problema mayor del que creen. Me recosté en la silla, con el corazón todavía latiendo con fuerza. Estoy listo para continuar, dije. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Entonces comencemos. El primer texto llegó esa noche. Navidad, 8:47. Oye, espero que no estés enfadado. La transmisión no pretendía avergonzarte. Solo era contenido.
Ya sabes cómo funciona el algoritmo. No respondí. Por la mañana, había 12 mensajes más, 2 llamadas perdidas de mamá y un mensaje de voz de Griffin. Estás exagerando. Ni siquiera fue tan grave. Ya sabes cómo se pone. Vuelve y habla como un adulto. Le envié todo al señor Dorsey. Al mediodía. El número de papá iluminó mi pantalla. Papá, 1:14. Necesitamos que firmes algunas cosas. Sin dramas. Solo papeleo. Sin explicaciones ni disculpas. Solo instrucciones, como si fuera un empleado que no cumplió con una fecha límite. El señor Dorsey respondió en mi nombre con un breve aviso formal indicando que toda comunicación futura debía pasar por su oficina. Envió copia al abogado de la familia. Desactivé las confirmaciones de lectura y dejé que el silencio hiciera el trabajo. Pasé las siguientes horas organizando lo poco que había rescatado. Lena me había despejado un estante y allí apilé mis libros. Menos de la mitad de mi colección, pero suficiente. Doblé la ropa limpia, coloqué cuidadosamente el monitor junto al escritorio y me quedé mirando la abolladura en su marco. Luego cogí un bolígrafo. Habían pasado años desde que escribí un diario, pero esa noche abrí un cuaderno en blanco y escribí una sola línea. Solo escucharon cuando dejé de explicar. Las palabras me salieron con más facilidad después de eso. Ni rabia ni venganza, solo observaciones. Lo que vi en sus ojos, lo que no vi en sus corazones. Lo que confundí con seguridad. Lo que nunca volvería a olvidar. Cuando cerré el diario, mi teléfono todavía vibraba cada pocos minutos, las notas de voz de Noel, la culpa pasivo-agresiva de Griffin, la insistencia de papá. Giré el teléfono boca abajo y lo dejé vibrar sobre el colchón. Eran ruidosos. Siempre habían sido ruidosos. Pero esta vez, mi silencio dijo más que sus gritos. El señor Dorsey llamó 2 días después, con voz tranquila pero entrecortada. Hemos terminado de revisar el historial de ingresos de las propiedades, dijo. Tus padres y tu hermano han estado cobrando el alquiler de la cabaña del lago y del edificio comercial. Nada de esto te lo revelamos. Cerré los ojos. ¿Cuánto cuesta? Poco más de $50,000. 3 años de pagos de inquilino. Ni siquiera reconocieron tu parte, dijo. Lo admitió como si fuera un descuido administrativo. Ambos sabíamos que no era así. Al final del día, se enviaron cartas certificadas al representante legal de la familia, detallando el monto exacto adeudado y mis porcentajes de propiedad. El señor Dorsey también se había puesto en contacto con los bancos involucrados con los préstamos comerciales vinculados a la propiedad comercial. Si hubieran aprobado el financiamiento sin las firmas de todos los interesados, también habrían corrido riesgo. El silencio que siguió fue diferente esta vez. Ni aturdido ni herido, calculador. 3 días después, Griffin apareció en mi nuevo trabajo. Era una tranquila tarde de martes. Acababa de salir para almorzar y me dirigía al estacionamiento trasero cuando lo vi apoyado contra el costado de mi auto, con los brazos cruzados y el teléfono en la mano. Seguí caminando. No me detuve. «Calista», dijo con un tono demasiado despreocupado. «¿Tienes un minuto?» Mantuve las llaves en mi mano, listas. Él se interpuso en mi camino. «Necesitamos hablar». Lo miré directamente a los ojos. «Estás invadiendo tu propiedad. Muévete». Se inclinó hacia adelante, con la voz baja y tensa. «Estás destrozando a la familia por un tecnicismo. Ese dinero no era tuyo. ¿Quieres jugar a este juego de abogados? Bien. Pero no terminará como crees. No me inmute. Aléjate de mi coche». Un par de compañeros aparecieron por la salida. Uno de ellos me llamó por mi nombre. Griffin se giró para mirar, luego dio un paso atrás, murmurando algo en voz baja. «No lo volveré a decir», dije, sacando mi teléfono. «Esto es acoso. Tienes que irte». La seguridad me recibió en la puerta minutos después. Para entonces, ya se había ido. De regreso al interior, presenté un informe del incidente en la oficina principal y envié las imágenes de la cámara del estacionamiento al señor Dorsey. Él respondió dentro de 1 hora. Anotado y registrado, procediendo según lo discutido. Habían dado el primer paso. Ahora aprenderían lo que se siente jugar a la defensiva. Llegaron un jueves por la tarde, justo después del atardecer. Primero oí el golpe, agudo e impaciente. Luego las voces, demasiadas. Caminé hacia la puerta sin abrirla.
La imagen de la cámara de seguridad de mi teléfono confirmó lo que ya sospechaba. Los 4. Mi madre agarrando un pañuelo. Mi padre con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Griffin apoyado en la pared como si esto le quedara por debajo. Y Noel de pie a un lado, medio mirando la puerta y medio revisando su teléfono. —Calista —gritó mamá con la voz quebrada—. Por favor, cariño, solo queremos hablar. Todo esto se ha salido de control. Papá dio un paso adelante. —Abre la puerta. Te estás comportando como un niño. Detrás de ellos, Griffin murmuró algo que no pude oír. Noel no levantó la vista. No respondí de inmediato. Quería que se quedaran en la incomodidad, que se dejaran absorber. Papá volvió a llamar, esta vez más fuerte. Somos tu familia. No puedes dejarnos fuera por el papeleo. Hablé con claridad y lo suficientemente alto para que el micrófono pudiera captar mis palabras. Toda comunicación futura se realizará a través del señor Dorsey. Ya se le ha informado de esto. Hubo una pausa, como si no esperaran que respondiera en absoluto. Luego se oyó la voz de mamá, más delgada. No tienes que hacer esto. Podemos resolverlo solo nosotros 5. Borraremos los vídeos. Lo arreglaremos. Desde la transmisión, vi a Noel mirar su teléfono y guardarlo tras la espalda. No estaba allí buscando paz. Estaba allí para grabar. No voy a discutir nada sin representación legal, dije. Si te quedas aquí, me pondré en contacto con la seguridad del edificio. El rostro de papá se oscureció. ¿Así que ahora te escondes tras los abogados? Me dijiste que no era tu hija. ¿Recuerdas? Griffin apartó la mirada. Noel empezó a escribir algo. Mamá se secó los ojos, sin saber qué decir. Se quedaron allí un minuto más. Luego se marcharon lentamente, sin decir palabra. Tan pronto como el pasillo se despejó, cerré el cerrojo y abrí la computadora portátil. El señor Dorsey acababa de enviarme por correo electrónico un nuevo archivo marcado negociación de acuerdo borrador inicial. La oferta llegó 2 días después. Su abogado le envió un correo electrónico al señor Dorsey con una propuesta. Me transferirían la propiedad total de la cabaña del lago si aceptaba renunciar a cualquier reclamo sobre el alquiler atrasado o los ingresos futuros del edificio comercial. El señor Dorsey ni siquiera lo dudó. Rechazamos, él respondió. Y reafirmamos nuestros términos originales. La cabaña valía menos de 1/3 de lo que me debían. Pensaron que mordería el anzuelo y los dejaría libres a cambio de paz y una herencia simbólica. Pero a mí no me interesaba el simbolismo. Quería reconocimiento. Me reuní con el señor Dorsey a la mañana siguiente y le expliqué lo que me importaba. Un plan de pago formal para el alquiler no pagado. Una empresa de gestión de propiedades de terceros para manejar todos los ingresos futuros. Y una admisión por escrito de tergiversación financiera. Lo quiero por escrito, dije. Y quiero que esté firmado. Él asintió una vez. Entonces eso es lo que exigiremos. A medida que las negociaciones avanzaban lentamente, empezaron a aparecer grietas. Noel perdió más de 5.000 seguidores en una semana. Alguien de la escuela secundaria me reconoció en su transmisión y comenzó a publicar recibos. Algunos de sus patrocinadores la abandonaron. Ella borró el vídeo del desalojo, pero Internet no olvida. El negocio de papá también se vio afectado. Resulta que uno de sus clientes vio un clip y decidió no seguir adelante con un proyecto. Luego, una solicitud de préstamo fue marcada. Cuando los bancos comenzaron a revisar los documentos de propiedad, surgió el fideicomiso. Mamá dejó de enviar mensajes de texto. Griffin envió un correo electrónico enojado que el señor Dorsey reenvió sin comentarios. Noel intentó llamar 2 veces. No contesté. Cuando su abogado finalmente respondió, el tono había cambiado. Menos agresivo, más cauteloso. Acordaron todo. Pagos mensuales, supervisión de terceros y un reconocimiento escrito firmado por los 4. Leí el documento 2 veces antes de firmar. En la parte inferior, justo encima de mi nombre, agregué una oración propia. La verdad no es traición. Es lo que sucede cuando termina la actuación. Lo envié de vuelta y esperé. La parte final aún no había sucedido. Todavía les quedaba una cosa por hacer. El apartamento era pequeño, pero era mío. Una habitación, suelos de tablas irregulares y una corriente de aire en la ventana de la cocina que silbaba cuando arreciaba el viento. Pero el contrato de arrendamiento estaba a mi nombre,
y el alquiler del primer mes salía directamente de mi sueldo en el nuevo trabajo de soldadura. Sin espacios compartidos, sin tiempo prestado, sin nadie filmando en la puerta. 2 días después de mudarme, llegó el sobre, un cheque. La primera cuota del alquiler atrasado que debían. Había una nota doblada, sujeta con un clip, escrita a mano por mi madre. Esperamos que podamos dejar esto atrás y volver a ser una familia. Con cariño, mamá. Lo miré fijamente durante un buen rato. No porque me conmoviera, sino por lo poco que me conmovía. No hubo disculpas, ni sentido de pertenencia. Solo la esperanza de olvidar lo que me costó finalmente quedarme solo. Guardé el cheque en mi cajón. No respondí. Esa noche, mientras desempaquetaba la última caja, encontré mi viejo disco externo. Lo enchufé por costumbre, escaneando las etiquetas de las carpetas, documentos universitarios, fotos, facturas y luego, abuelo saluda. Hice clic en reproducir. Oye, chaval, si estás oyendo esto, supongo que ya no estoy. Pero quiero que recuerdes algo, todo va a ir bien. Aunque nunca te pidan disculpas. Hay quienes solo te valoran cuando pueden usarte. Y cuando dejas de permitírselo, lo llaman traición. Déjalos. Tú sigues siendo tú mismo. Me quedé allí sentado un rato, dejando que su voz llenara la habitación. Basta de gritos. Basta de silencio para usar como arma. Solo su constante calidez resonando a través de un altavoz prestado en un lugar que me pertenecía solo a mí. Presioné guardar, hice una copia de seguridad del archivo y coloqué la unidad en el cajón junto a